Continuando con el desarrollo de la unidad 4, prueba de hipótesis, vamos a ver en este video lo que se refiere a la función potencia y la curva operatoria característica, o curva OC. Bueno, cuando se llevó adelante el análisis del procedimiento de prueba de hipótesis, se estableció que tenemos un nivel de significación en base al cual se definirá una región de rechazo de la hipótesis nula y una región de no rechazo de la hipótesis nula. O sea, se establecerá una regla de decisión y la delimitación de las regiones de rechazo a través del punto crítico. Y se habla de distintos errores o errores y riesgos de prueba que se pueden cometer cuando se toma una decisión en este procedimiento. Esos errores son el error tipo 1, que es aquel que se comete al rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera, y la probabilidad de cometer el error la simbolizamos como alfa, y es lo que hemos llamado nivel de significación. Entonces, alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, y es la probabilidad del error tipo 1. El error tipo 2 es cuando no se rechaza la hipótesis nula, siendo esta falsa, y la probabilidad de cometer ese error es beta. Beta sería entonces la probabilidad de cometer el error tipo 2. Esto lo hemos especificado en todas las posibilidades que se pueden presentar, es decir, la decisión puede ser rechazar o aceptar o no rechazar una hipótesis nula que es cierta o una hipótesis nula que es falsa. Si trabajamos en términos de hipótesis nula cierta, rechazar una hipótesis nula cierta es un error, el error tipo 1, y su probabilidad es alfa. Aceptar una hipótesis nula cierta es una acción correcta, y la probabilidad de dicha acción correcta es 1 menos alfa complemento de alfa. Rechazar una hipótesis nula falsa es una acción correcta, y la probabilidad correspondiente a 1 menos beta, que sería la potencia de prueba. Y aceptar una hipótesis nula falsa implica un error, que es el error tipo 2, y la probabilidad de ese error es beta, que sería especificada como la probabilidad del error tipo 2. En consecuencia, entonces, tenemos que calcular estas probabilidades beta y 1 menos beta a partir de la probabilidad alfa que hemos especificado, y en forma arbitraria, que sabemos que por ser una medida de riesgo de cometer un error tipo 1, asume un valor bajo, pero fijada por quien lleva adelante el procedimiento de prueba. A partir de esa probabilidad alfa se van a delimitar las regiones de rechazo y no rechazo, y al considerar la situación especificada en la hipótesis alternativa, en la cual se le asigna un valor alternativo al parámetro, un valor distinto al especificado en la hipótesis nula para ese parámetro, se va a trabajar en la nueva distribución sobre la cual se va a calcular las probabilidades beta y 1 menos beta. Esa es más o menos la idea sustancial. Ahora, ¿qué significado tienen estas probabilidades? Bueno, en cierta medida, la elección del criterio de test que define reglas de decisión adecuadas a las hipótesis que queremos probar depende de la potencia que tenga la prueba para detectar cuándo rechazar o no una hipótesis nula. En otros términos, la potencia de prueba determina la capacidad que tiene la prueba para captar la diferencia entre el valor del parámetro de la hipótesis nula y el valor que se le asigna alternativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un valor asignado al parámetro de la hipótesis nula y consideramos que qué pasaría si ese valor del parámetro fuera falso y el verdadero valor del parámetro fuese aquel que le asignamos en la alternativa, y fijamos un valor para el parámetro de la hipótesis alternativa, estaríamos construyendo una situación en la que cambió la distribución porque cambió el valor del parámetro. En la nueva distribución, considerando el punto crítico que habíamos establecido para el test, se van a generar dos áreas cuyas probabilidades van a ser beta y 1 menos beta. Esa es la idea sustancial. Mientras mayor sea la probabilidad de 1 menos beta, mayor capacidad tiene la prueba de detectar la diferencia entre el valor del parámetro asignado en la nula y el valor del parámetro asignado en la hipótesis alternativa.
Calculando la probabilidad de 1 menos beta para valores alternativos del parámetro, varios valores alternativos del parámetro, se obtiene la función potencia, cuyo comportamiento permitirá evaluar la calidad de la prueba. Obviamente, mientras más alta sea la función potencia, mejor calidad tiene la prueba de hipótesis. Supongamos que se ha establecido las siguientes hipótesis con respecto al parámetro poblacional mu. La hipótesis nula establece que el valor del parámetro es menor o igual a 5, y la alternativa dice que el valor del parámetro es mayor que 5. Por lo tanto, el valor que prevalece para el parámetro mientras que hacemos el procedimiento de prueba es 5. Además, se conoce que la desviación estándar poblacional, puede ser por algún trabajo realizado anteriormente, es igual a 2. Si toma una muestra de tamaño 16, y además suponemos que la variable x se distribuye normalmente en la población, por lo que la variable x media tiene distribución normal con media de 5 y desviación igual a sigma sobre raíz de n 2 sobre 4, y el estadístico de prueba será z. Z está especificado como x media menos mu sobre sigma dividido raíz de n y se distribuye normal 0,1. Estas especificaciones, que no hacen más que corroborar lo que ya hemos mencionado en los videos anteriores, decimos que al tratarse de una prueba unilateral con los valores de la muestra y con los valores especificados para el parámetro, de acuerdo a la información que tenemos, z es igual a x media menos 5, que es la media poblacional, sobre 2 dividido raíz de 16. Bajo supuesto de hipótesis nula verdadera, z tiene una distribución de probabilidad conocida, que es la normal 0,1. En consecuencia, la distribución normal 0,1, especificamos la probabilidad 0,05 a la derecha del valor del área de la derecha que corresponde a la prueba unilateral derecha, y el valor de z crítico sería unos 6,45. Igualmente, si tomamos la distribución de la media muestral, en donde la media es 5 y la varianza es 0,25, vamos a tener que, si marcamos el área a la derecha del punto sobre el cual pretendemos marcar la división de las áreas de rechazo y no rechazo, el valor crítico sería 5,8224. Entonces, acá lo que estamos viendo es que podemos resolver todo este procedimiento de prueba, despejando x media a partir de z crítico, o encontrar el punto crítico x media crítico mediante la distribución de la variable del muestreo. Aquí estaríamos usando la distribución de la media muestral, donde la media de la media muestral es 5, la varianza de la media muestral es 0,25. ¿Por qué 0,25? Porque dijimos que era 2 cuartos. 2 cuartos es la desviación estándar, que es 0,50, 0,50 al cuadrado, 0,25. En consecuencia, con esos parámetros de la media muestral podemos, marcando la probabilidad correspondiente, encontrar el punto crítico directamente en la distribución de la media muestral y utilizando Infostat o cualquier otro aplicativo que nos permita calcular o aplicar función inversa de probabilidades. De este modo, entonces, ya tenemos que el punto crítico que delimita la región de rechazo es 5,8224. Si ese es el punto crítico, 5,82822, que sería esto que tenemos aquí, vamos a delimitar la región de rechazo de la región de no rechazo. La división de ambas regiones nos permitirá establecer la regla de decisión de que si todo valor del parámetro supera 5,822, perdón, todo valor muestra que supere a 5,822 nos conduce a rechazar, y todo valor inferior o igual a 5,822 nos conduce a no rechazar la hipótesis. Nosotros ahora vamos a calcular la probabilidad beta y 1 menos beta, fundamentalmente 1 menos beta potencia de prueba, con un cambio en el verdadero valor del parámetro. Si en vez de considerar que el parámetro asume el valor 5, consideramos que asume el valor 6, entonces vamos a calcular cuánto sería el valor de la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta sea falsa, es decir, la probabilidad 1 menos beta,
Y si nos fijamos, la probabilidad 1 menos beta, que es la probabilidad de rechazar, sería la probabilidad que en la nueva distribución que surja cuando la media sea 6, corresponde al área que supere a 5,822. Entonces la probabilidad de que X media sea mayor que X media crítico, si mu es 6 y sigma sobre raíz de n es 0,5, esto es igual a 1 menos beta. Bien, todo esto que hemos mencionado implica lo siguiente. A partir del punto crítico, que es 5,822, nosotros tenemos delimitada la región de rechazo y no rechazo, bajo supuesto de hipótesis nula cierta. Si mantenemos esas regiones de rechazo y no rechazo, considerando que la hipótesis nula es falsa, porque el verdadero valor del parámetro ya no es 5, sino 6, se produce un desplazamiento de la distribución para su verdadero valor del parámetro, y el área de rechazo tiene una medida de probabilidad en la distribución de la media muestral, que ya no será la misma medida de probabilidad que teníamos acá, que era 0,05, sino que será la que corresponde al cálculo de la potencia de prueba 1 menos beta. O sea, que la probabilidad de que la media muestral supere a 5,822, si la media poblacional ahora es 6 y no 5, y si sigma sobre raíz de n es igual a 0,5, o sea, no se modifica, nos quedaría igual a 0,639, y lo podemos resolver planteando la distribución de la media muestral en el costal con una media de 6, con una varianza de 0,25, plasmando el valor del punto crítico, que es 5,822, y calculando la probabilidad correspondiente. Nuestra medida de área que estamos buscando es hacia la derecha del punto crítico, 0,6390. En consecuencia, entonces, de este modo la potencia de prueba es 0,6390. ¿Es alta? Bueno, es una probabilidad relativamente alta, pero no es esa la interpretación que le hacemos, sino que la función potencia implica tomar varios valores alternativos del parámetro y vamos a observar cómo se va a comportar esa probabilidad 1 menos beta en la medida que nos vamos alejando del parámetro, en la nula. Obviamente que cuando más nos alejamos del valor del parámetro de la nula, la distribución se va desplazando aún más hacia la derecha, y eso va a provocar que las probabilidades del área de rechazo, cuando tomemos valores alternativos del parámetro más lejanos al del parámetro de la hipótesis nula, va a ser cada vez mayor. Entonces, la probabilidad correspondiente a la potencia de prueba aumenta en la medida que el valor alternativo del parámetro se aleja más del valor del parámetro de la hipótesis nula. Si tomamos valores mayores para el parámetro, la potencia de prueba o la probabilidad 1 menos beta incrementa. La idea sustancial es que la curva de potencia sea lo más alta posible para que asegure probabilidades altas ante valores distintos del parámetro que especificaban en la hipótesis nula. Bien, porque es la capacidad que tiene la prueba de detectar esas diferencias y llevar adelante una decisión correcta. Entonces, supongamos que el valor para el parámetro de la hipótesis alternativa es 7. ¿Cuál sería la probabilidad de rechazar la hipótesis nula en el test o prueba planteada considerando falsa dicha hipótesis? Bueno, estaríamos solicitando ahora la potencia de prueba, pero cuando el valor del parámetro es 7. Hacemos el mismo cálculo, probabilidad de que X media sea mayor a 5,82, si la media es 7, y sigma sobre raíz de n es igual a 0,5, y nos da 0,9907, lo que habíamos dicho. A medida que aumenta el valor del parámetro en relación a lo que es el parámetro de la hipótesis nula, la potencia de prueba también incrementa. Lo buscamos en el costal de la misma forma, cambiando el valor del parámetro, y hacemos el cálculo pertinente. Si observamos la situación que se ha planteado en los tres casos, aquí tenemos el primer caso donde la media es de 5, el segundo caso donde la media es de 6, vemos que este es el valor de la potencia de prueba, este es el valor de alfa, que delimita la región de rechazo. Mantenemos la región de rechazo y calculamos las probabilidades cuando cambian los valores del parámetro. Si eso lo hacemos para un conjunto de valores alternativos del parámetro, vamos a tener una situación como la que mostramos en este cuadro, en donde si la media es 5 en la población, el valor de alfa asignado es 0,05.
Si la media es 6, el valor que vamos a tener para la potencia de prueba es 0,6387 o 0,639. Si el valor es 6,5, el valor va a ser de la potencia de prueba 0,9123, y es lo que tenemos graficado aquí. Si el valor es 7, tenemos 0,99, 0,7, y si el valor es 7,5, 0,9996. Y vemos que es una función que va creciendo y aproximándose a 1. Ya si le asignamos nuevos valores más altos, ya directamente va a ser 1. Entonces, la función potencia siempre es una función creciente. El comportamiento de la curva de potencia puede ser más alta o más baja comparativamente con pruebas que tengan determinadas características diferentes. Como por ejemplo, si nosotros modificamos el valor de alfa y fijamos un alfa mayor a 0,05, entonces esta función se trasladaría, esta línea de división se trasladaría, si alfa en vez de ser 0,05 sea 0,10, se va a trasladar la línea de división hacia la izquierda. Eso va a provocar que esta área sea más grande y que por ende todas las áreas sean más grandes. Entonces vamos a ver que para valores más cercanos vamos a tener mayor cálculo de potencia y por lo tanto la curva de potencia va a ser más alta en la medida que mayor sea el nivel de significación. Bueno, esta idea hace que podamos planificar una prueba de hipótesis con distintos niveles de significación y comprobar qué ocurre con la función potencia. O bien cotejar las pruebas de hipótesis pertinentes a distintas situaciones y tratar de observar aquella prueba, aquel test o prueba que asegura una potencia más alta, una curva de potencia más alta, es más efectiva. Por otro lado tenemos la función operatoria característica, que se refiere a la probabilidad beta. Y esa función operatoria característica se obtiene calculando la probabilidad beta para valores alternativos del parámetro. La probabilidad beta es complementaria a la probabilidad 1 menos beta. Obviamente, que lo mejor que nos puede ocurrir es que las probabilidades beta sean lo más bajas posibles, porque recordemos que beta es la probabilidad de cometer el error tipo 2, o sea que es una medida de riesgo. Observamos también que beta para el primer caso, cuando estamos más cerca del valor del parámetro de la luna, asume un valor más alto y luego va reduciéndose en la medida que nos alejamos del valor del parámetro de la luna. Eso es normal. Lo que ocurre es que lo bueno es que la función operatoria característica o la curva operatoria característica sea lo más baja posible, de modo tal que asegure probabilidades bajas para el riesgo de cometer el error tipo 2. Puedo reiterar, estas probabilidades pueden modificarse para una misma prueba si nosotros modificamos el nivel de significación A. Bien, con esto concluiríamos entonces la forma de cálculo y la aplicación del tema de potencia de prueba y probabilidad beta o probabilidad del error tipo 2. Recordemos que el cálculo de estas probabilidades puede ser realizado trabajando con la estandarización Z y la desestandarización calculando el X media, o bien de lo contrario podemos trabajar directamente con los aplicativos o InfoStat para el cálculo de probabilidades en la distribución de la media muestra.